Hay una vieja historia de un niño que construyó un bote de madera, lo pintó y luego de terminarlo lo contemplaba con gran alegría porque era la obra de sus manos. Cerca de su casa había un pequeño lago y un día él lo llevó para navegar, pero para que no se le fuera él le ataba una cuerdita y colocó su barquito en el agua y el suave viento que soplaba sobre el lago hacía que el barco se moviese con las velas que él le había colocado. Pero un día vino una ráfaga de viento mucho más fuerte de lo que él esperaba y el barco se soltó de sus manos. La cuerdita con la que él lo controlaba se soltó de sus manos e impotente vio como el barco se alejaba y se alejaba más y más y más hasta perderse de su vista, hasta que no lo pudo controlar ni ver más. Pasado un tiempo, y muy triste por su barco, pasó por una juguetería y ¿cuál es su sorpresa cuando ve que en la vidriera estaba exhibido el barco que le pertenecía? Se apresuró a entrar a la juguetería y pedirle al dueño que le regresara su barco, que él era el dueño de ese barco porque lo había construido y que lamentablemente lo había perdido en el lago. El dueño le dijo, pues lamentablemente no te lo puedo devolver porque ahora ese barco es mío. Así que si lo quieres vas a tener que comprarlo. El niño salió muy triste, pero decidió, determinado a comprar ese barco a como diera lugar. Trabajó fuertemente, muy fuerte, reunió el dinero y cuando regresó a la juguetería, todavía el barco estaba allí. Entró, abrió sus puños donde tenía el dinero, lo colocó sobre el mostrador y le dijo, vengo a comprar mi barco. El señor tomó el barco de la vidriera, lo trajo y se lo entregó. Cuando el niño salió de la juguetería, lo abrazaba con tal intensidad y decía, este barco es mío, doblemente mío, porque primero te hice y ahora te compré. La palabra de Dios nos enseña en manera maravillosa que el hombre se perdió. Producto de su pecado, producto de su desobediencia, se alejó de Dios y entre Dios y el hombre se creó una cima, pero no una cima con C, sino una cima con S. La cima con S significa no la punta de una montaña, sino un profundo abismo. Dios está a un lado del abismo, el hombre está al otro lado del abismo y en medio del abismo está el pecado. El pecado que lo separa de Dios, el pecado que lo condena, el pecado que hace que si ese hombre muere en esa condición, lamentablemente se perderá para siempre. Pero la palabra de Dios nos enseña que hubo alguien que vino para pagar el precio que había que pagar para que nosotros fuésemos liberados de nuestro pecado. Y eso fue lo que hizo Cristo en la cruz del Calvario. Cuando Cristo murió en la cruz del Calvario, derramó sangre preciosa. Y esa sangre es el precio que el mismo Dios pagó para que el hombre a quien Él hizo y que se había perdido producto de su desobediencia, Dios lo compró para sí mismo, liberándolo del pecado por medio de la sangre de su Hijo derramada en la cruz. Pero a diferencia del barco, que es un objeto inanimado, el hombre, que tiene también voluntad propia, conciencia y es responsable de sus actos, tiene que aceptar, creer, confiar y descansar en la promesa de que si se acoge al sacrificio de Cristo, la sangre de Cristo lo limpia de todo pecado y le permite ser reconciliado con Dios. Por eso es importante que tengamos un claro concepto de lo que Cristo hizo en la cruz. Jesús no murió en la cruz para que lo tengamos como un símbolo pegado en alguna pared. No, Jesús murió en la cruz del Calvario porque era el precio que había que pagar para que el hombre pueda ser reconciliado con Dios.
Hay un texto de la Biblia que quiero dejar esta mañana contigo y está en la primera carta a los Corintios, capítulo 6, versículo 20. Y este pasaje reitera, reafirma que todo aquel que ha creído en Cristo ha sido comprado con la sangre de Jesús, ha sido librado de la esclavitud del pecado y ahora es propiedad de Dios. Primera los Corintios 6:20 dice, porque habéis sido comprados por precio. Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Ahora somos de Dios 2 veces, porque nos hizo y porque nos compró. Que Dios te bendiga.